Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a otra semana de Bar Javi, de donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos. Esta ha sido una semana muy larga aquí en el Ecuador, han habido toda clase de sucesos. Yo estoy, no sé cómo un cineasta nos ha hecho famoso haciendo una serie para Netflix o alguna de esas vainas. Ya solo con el caso de Abdalá Bucaram creo que ya tendrían una serie para ganar múltiples premios, hablando de que justo hoy empiezan los Globos de Oro en Estados Unidos. Pero antes de pasar, porque esta semana casi vamos a dedicar casi todo al Ecuador, creo que hay un tema muy importante que tenemos que tocar para que no nos digan que solo criticamos a las personas que estamos contrarias, como Donald Trump. Esto es cierto que Joe Biden ya hizo su primer bombardeo a Siria, creo que fue el viernes, si no estoy mal, los jueves, de Sí, viernes fue el viernes. 20 viernes 26, sí, 26. Y bueno, para todos aquellos que creían que cuando Joe Biden iba a ganar, todo el sentido común con los demócratas iba a regresar. Y bueno, parece que no. Que, no sé qué opinas tú, Richie. ¿Crees que es algo muy esperable por parte de la política estadounidense? Hay que recordar que también en esos 4 años Donald Trump nunca, bueno, sí bombardeó, pero nunca se metió en una guerra como en otros presidentes. Así que, ¿cuál es tu análisis de esto, Richie? Yo creo que no hay sorpresa en el sentido de que Biden nunca dijo nada acerca de realmente, bueno, pretenden tal vez en algún punto retirar tropas de Medio Oriente, pero eso es una promesa estándar de todas las campañas y en el sentido de prometer, digamos, ya no intervenir más en la política exterior de otros países y específicamente militar, intervención militar. Joe Biden nunca habló nada de eso, así que no creo que debería haber sorpresa en esto y más bien es política estándar de Estados Unidos. O sea, cualquier presidente estadounidense, desde Barack Obama hasta Donald Trump y obviamente Joe Biden ahí, y cualquiera estaría, incluso si es que Bernie Sanders hubiera entrado a la presidencia, te garantizo que le hubieran esperado al man este tipo de encuentros, simplemente porque la forma en la que Estados Unidos está esparcida a través del mundo, su presencia militar está prácticamente fuera de las manos de cualquier persona individual, incluyendo el presidente. Es un complejo industrial militar que abarca millones de dólares, hay mucho dinero metido ahí y está la influencia no solo en la parte ejecutiva, sino también legislativa del gobierno de los Estados Unidos. Así que no es sorprendente para nada. Podría haber sido Joe Biden, podría haber sido, ya te digo, incluso yo creo hasta Bernie Sanders, probablemente esto se hubiera dado. La pregunta aquí es, ¿reciben algún tipo de premio o algo cuando hacen su primer bombardeo? Como que una foto de recuerdo. Yo Aquí me casual mi imagino que primer sí. bombardeo, lo que sí. Será, y te lo Es llevas al ocasión final del... especial. Me pregunto Pero si Barack Obama Sí se deben quedó con el marcar eso. turbante de Bin Laden o algo así. Estoy seguro que Joe Biden tiene una foto ahí aplastando el botón. Mi primer aquí casual, bombardeo. mi primer bombardeo. Ahora sí tenemos que empezar con Ecuador, que ha sido una semana larguísima. Empezando con el tema que en realidad empezó la semana pasada y que ha dominado los medios de comunicación, que es todo los motines que se han dado en las cárceles de Cotopaxi, de Cuenca. No estoy seguro si en la Tacunga también, pero creo que las Sí, de Cuenca. también. Fueron las tres cárceles y una más. No recuerdo exactamente cuál era la otra, pero eran las tres principales. Donde Claro, más pérdidas hubo fue en el de Cuenca, en Turín. claro, y según las autoridades encargadas de este caso, estos amotinamientos se han dado porque los diferentes grupos criminales que están en esas cárceles y que operan en el Ecuador, como los choneros, los chones, incluso los choneros están muy ligados con el narcotráfico que hay aquí, especialmente hablando de de los carteles mexicanos, si no estoy mal. Y yo quiero hablar más allá de la parte polémica de todo esto que han sido los videos rolando, todas estas declaraciones de prisioneros. Yo quiero enfocarme en el argumento que ha ido por redes sociales la mayoría de partidarios, ah, que en contra de Correa, mejor dicho, que han dicho.
Si Correa no sacaba la base de Manta, esto no hubiera pasado. Y yo quisiera discrepar un poquito en el sentido de que mucha gente pide que se haga lo mismo que se hizo en Colombia, por ejemplo, con el Plan Colombia aquí en Ecuador, cuando tenemos datos, libros, declaraciones de muchas personas que en realidad esto nunca resultó en Colombia. Y incluso creo, yo me atrevería a decir que incluso agravó un poco el problema. No sé cuáles son tus opiniones, compañeros. Sí, justamente sobre eso, tal vez tengamos una invitada de Colombia que nos pueda aclarar un poco más desde su perspectiva cómo se dio todo esto, pero el Plan Colombia fue, o sea, tiene bastantes aristas, desde un tema geopolítico que se habla del discurso de la guerra contra las drogas que impera desde los Estados Unidos, hasta un tema de pérdida en la soberanía, lógicamente, de la seguridad de tu país. La verdad, yo en lo personal creo que la guerra contra las drogas es, con el respeto de las personas que piensen diferente, una de las falacias más grandes que tiene Latinoamérica. Sinceramente, capaz Ricky puede hablar un poco más, pero de lo que entiendo, en Nueva York, por ejemplo, está bastante normalizado el consumo, por ejemplo, de cocaína. Hay veces que hay ciertos pósters informativos en ese tipo de cosas. Y entonces, por qué teniendo ese antecedente es tan importante para Estados Unidos esa guerra? No sé, es algo bastante raro, la verdad. Y una vez más, o sea, se está dando una guerra que no es para consumo interno, sino es para controlar muchas veces los pasos por los cuales llega la droga a otros países, porque el consumidor final no está en Colombia, no está en Ecuador, sino está en otro lado. No sé ahí qué puede decir tal vez el Richie o el Pinzón. Sí, es un problema que desde el principio se ha vuelto internacional y hay varias influencias, como dices tú, que van mucho más allá de la frontera del país. O sea, yo creo que hay dinámicas tanto nacionales como internacionales a esto y ambas son súper interesantes y tienen sus propios conflictos. Cabe mencionar que también, o sea, hay muchos factores, por ejemplo, en el caso de Colombia siempre se habló mucho de que las FARC eran tan poderosas porque muchos campesinos la apoyaban, incluso ponían sus propios sembríos para que en vez de sembrar, de, qué sé yo, me invento, papa o maíz, sembraban marihuana o daban estos espacios para hacer cocaína, y porque les daba trabajo y les daba dinero. Entonces, sí creo que va también un poco más... que la respuesta está en legalizar. Yo no sé si diría todo consumo de drogas, porque creo que hay algunas drogas súper duras como la cocaína, la heroína, que no vería bien que están legalizadas, pero creo que la marihuana, incluso para el uso que acá ya se le está dando, como el uso medicinal, es un gran paso para un poco tener una lucha contra las drogas, no contra las drogas, sino contra los carteles de droga. Y para la gente que acaso nos va a criticar de que en Estados Unidos y Nueva York, bla, 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 sí, les recomiendo que se vean El Lobo de Wall Street, donde Leonardo DiCaprio básicamente nisfa cocaína desde una prostituta. No voy a dar la zona exacta en lo que lo hace porque no voy a ser morboso, pero eso pasa. Y si quieren más Para no información, pues, dañarles la película, vayan a ver nomás. exactamente. Ajá. Y bueno, eso fue uno de los hechos más revelantes de la semana aquí en Ecuador. Otro relevante es que se empezó el reconteo, entre comillas, de algunas actas del CNE. Según Pachacuti y Jaco Pérez querían recontar, si no estoy mal, cerca de 1000 actas, pero el CNN solo dio paso a 31 actas. Y en esas 31 actas tenemos datos muy reveladores, como que, por ejemplo, dice Jaco Pérez y Pachacuti que se dieron 600 votos más a Yacu Pérez, es decir, que el candidato que más subió con estos reconteos es Yacu Pérez, y que eso para ellos es una evidencia de que hubo un fraude, ya sea un fraude a favor de Arauz o a favor de Guillermo Lazo, no podemos aseverar ninguna de las dos cosas. Y, pero yo no sé hasta qué punto más puede seguir empujando a esto Yacu Pérez, porque yo no creo que CNN le vaya a ceder
de sí, porque ellos prácticamente ya le dieron el triunfo a segunda vuelta a Arau y a Lasso. Y yo no sé cómo se estaría o qué tan qué tanto hablaría de esto de la, digamos, la cómo queda la representación del Consejo Nacional Electoral frente a la población, de que de por sí la confianza ya está prácticamente destruida, al no permitir un reconteo total de actas. Y yo creo que más allá de lo que vaya a pasar en el 11 de abril, que va a ser la segunda vuelta, ya gane Arauz o gane Lazo, bajo los porcentajes que sean, yo creo que se le va a mirar con muchísima desconfianza al CNE y no sé mi opinión respecto a este tema. No sé qué opinan ustedes. Es verdad que es full serio la falta de confianza que le tiene la gente al CNE y al proceso electoral en general en el Ecuador. O sea, yo creo que en este punto, sea cual sea el resultado, digas lo que digas, a la gente nunca, y cuando digo a la gente, obviamente es un ente ambiguo, pero nos referimos tal vez a la mayoría de ciudadanos y votantes del país que probablemente no tienen confianza en los resultados. O sea, estoy seguro que la mayoría de personas creen que hubo algún tipo de fraude y ha sido así por bastante tiempo. O sea, esta para nada es la primera vez, ¿no? Así que con eso, ponte lo que dice Yaku, que con estos, ¿cuántas actas era que habían vuelto a escrutinar? Eran 31. 30, ajá, 31. 31, resultando en 600 y pico más de votos para él, algo así. Entonces, que por lo tanto, si es que se hiciera eso con todas las actas, de hecho que ganarían, que obviamente la lógica en cuestiones de matemática y estadística te diría no necesariamente. O sea, depende mucho de realmente de qué actas hayan sido, te toca ver algunas cosas. Pero yo eso no digo que sea evidencia de que no hubo fraude o de que hubo fraude, simplemente que la gente en este punto, yo creo que la gran mayoría desconfía en esos resultados, sea para bien, en el sentido de que sea para el candidato que ellos apoyaron, o sea para mal, en el sentido de que alguien o algún otro candidato es el que hizo fraude, pero dudo mucho que la gente crea que simplemente los resultados son un reflejo de un proceso electoral honesto. Y eso es peligrosísimo, solo porque el presidente que vaya a entrar a la siguiente tampoco creo que va a tener mucha legitimidad, a menos de que de alguna forma el que pase en segunda vuelta y gane sea con una mayoría de más del 60-70%, que lo dudo mucho. Bueno, creo que ustedes ya dijeron todo. Solo para confirmar, según el universo, fueron 620 votos adicionales para Yaku y 127 votos adicionales para Lazo. Vamos directo al grano. El problema en sí no está en, digámoslo así, no está en dudar que el resto de actas esté bien o mal, pero el hecho de que ya hayas encontrado que luego del reconteo, en especial esas actas de Guayaquil que tuvieron que volver a contar, casi más de 6.000 actas inconsistentes, y que otra vez las mismas, porque la mayoría de actas que se recontó eran de Guayaquil, de las 31, 15 actas eran solo correspondientes a Guayas, y Guayas era la provincia que tenía el mayor número de irregularidades. O sea que ya volviste a contar eso y vuelves a recontar y vuelves a tener un error. No sé, la verdad es súper peligroso lo que está sucediendo porque realmente de a poco la diferencia entre Pérez y Lazo es prácticamente de un, como saben decir por ahí, de un cantón grande. Entonces, la realidad es que a la gente no le está dando confianza para nada el proceso, mientras Yaku está en su lucha por el reconteo, Lazo está iniciando su campaña de la segunda vuelta volviéndose un TikToker, pero no se nota una confianza muy fuerte, ni siquiera se nota una confianza tan fuerte por el mismo Arauz. Entonces, estamos en una situación bastante compleja. De hecho, yo creo que gane quien gane, va a existir un sentimiento de que es un candidato ilegítimo, sea Arauz, sea Lazo. Creo que en el caso de Yaku fuera el que menos se sentiría ilegítimo, porque fuera como que hubo un boom y se dio la vuelta, pero no es algo que va a suceder.
Lasso es el candidato que está en segunda vuelta. Yo creo que no va a pasar a mayores por más protestas, por más cosas que hagan, pero va a quedar siempre esa marca de, bueno, el candidato que gane es un candidato ilegítimo, porque hubo inconsistencias, hubo cosas raras y definitivamente ese es un problema y simplemente incrementa la mayoría de sucesos raros que están pasando en Ecuador. Entonces, no sé, es que es complicado. También hay que mencionar que Ecuarronari, que es el movimiento de los indígenas del Ecuador, que es, si no estoy mal, la matriz de la CONAI, decidió desconocer a la CONAI y a su dirigencia y eh, programar un paro nacional progresivo para eh, pedir que se investigue todo esto del reconteo. Mi pregunta aquí es si es que esto llegara a escalar en un paro parecido al de octubre, que creen que esto beneficiaría a Andrés Arauz y a Correa, o ponerle más dinamita al país, al menos un poco cerca de la segunda vuelta, cuando ya en realidad deberíamos estar entrando en segunda vuelta, o al menos en las campañas de segunda vuelta, aunque Guillermo Lazo ya ha empezado a eso con entrando a TikTok y eso que personalmente me pareció una propaganda ridícula, que incluso se gastaron de que tienen 100.000 más seguidores, que estamos llegando a los millennials y bueno, yo tendría mi duda acerca de eso. Pero dejando eso de lado, ¿creen que esta continua delimitación, todavía esta confrontación entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso por dar a conocer los resultados puede terminar beneficiando a Andrés Arauz? No sé, yo como te dije, creo que ahorita el tema del CNE no está beneficiando a ningún candidato. O sea, hay tanta incertidumbre que así gana Arauz, todo el mundo va a dudar bastante. Si gana Lazo, van a dudar bastante. Entonces, yo creo que más allá de la demora, más allá de este tema, está el hecho de que el CNE, al no tener la capacidad de dar confianza, simplemente termina complicando el panorama electoral para todos. La verdad, o sea, no sé realmente cómo es la situación al interno en tema de capacitaciones para contar votos y demás, en tema de escrutinio de actas, pero bueno, una vez más, es una duda que prácticamente todos estamos teniendo y yo creo que es bastante válido. La verdad, o sea, tener un sistema electoral tan debilitado y con tan poca confianza es full problemático. Y otro de los temas que tuvimos casi finalizando la semana es la renuncia de Lord Voldemort, digo, perdón, no es Lord Voldemort, es el ministro Ceballos, el ministro de Salud, ha decidido renunciar después de todas estas polémicas acerca de las vacunas. También tuvimos casi finalizando la semana que eh, personajes importantes de la política y el periodismo de aquí de Ecuador, como es el ex alcalde de Quito, Rodrigo Paz, y dirigente de Liga de Quito, y también Diego Kendo, periodista que tiene una radio propia y una frecuencia, y se la criticaba muchísimo porque también hay rumores de que está el arzobispo de Quito, también está incluido en esta lista de vacunación VIP, en la que mucha gente ha criticado que la necesidad de estos personajes que tienen privilegios y que eh, tienen, digamos, motivos para poder quedarse en casa y no utilizar estas dosis para dárselas por ejemplo, a personas de tercera edad que realmente necesitarían esas vacunas o incluso a miembros de la primera línea, como enfermeras o médicos que están tratando todavía los casos del COVID en Ecuador. Y incluso, como ha sido casi toda la trayectoria de Ceballos en el Ministerio de Salud, que cuando se le preguntó sobre la lista, por ejemplo, dijo una excusa muy pendeja, que me dijo si es que esta persona quiere vacunarle a su novia, a su amante o a quien sea, yo no puedo hacer nada, porque eso es lo que dijo, básicamente cuando alzó las manos y dijo no puedo hacer nada, me parece ridículo. O sea, es tu tarea hacer que, no permitir que esas personas hagan este tipo de cosas.
Y apenas renunció, al siguiente día, o sea, ayer sábado 27, ya se le vio rumbo hacia las playas de Miami. Así que yo no entiendo o sea, no entiendo qué le pasó al gobierno de Lenín Moreno, no entiendo que si estaba maldito, pero qué bestia, qué mal tino para coger personas que se encarguen de los puestos importantes, peor en una pandemia. No sé qué opinan ustedes acerca de esto. Más bien creo que ellos escogieron exactamente la gente que querían tener ahí en ese gobierno, porque todos están igualitos. Creo que no es coincidencia, sino que han sabido elegir los más, ¿cómo podemos ponerlo de manera aceptable? Los La- más Villano de... villanos, ajá, los más Lord Voldemort de todos los que habían. Y creo que ese man la tenía vista, loco. Dijo, bueno, vacuno a tal y a tal, y de ahí me toca largarme a Miami. Y sí, capaz se forró tal vez en medio de eso. Capaz le deben favores a algunas buenas personas, quién sabe, pero no me parece fuera de línea con el resto de lo que ha hecho el gobierno de Moreno, la verdad. Sí, la verdad el gobierno de Moreno está lleno de personas de bien, como se dice por ahí, lleno de Barbies y de Clark Kents. Y bueno, Kents. Eh, Aquí viene la reflexión del día y es muy sencilla. No sé, parece en serio que es como que debe de tener bastantes favores políticos que cubrir. Por ejemplo, hizo una invitación VIP a bastantes colegas de las academias, rectores de universidades, probablemente porque él decía, bueno, ya que casi se acabe el mandato, voy a asegurarme un puestito en una universidad como lo que estaba antes en la UDLA. Cabe mencionar que a Ceballos, la verdad, de lo que yo tengo entendido, no lo querían mucho en la universidad, salvo ciertos personajes que prefiero no mencionar aquí, pero que le tenían en un buen concepto y supongo que son los que recomendaron a Ceballos para llegar a ese puesto. Pero bueno, cada vez tenemos más ciudadanos de bien. Solo diré que ni Gangotena ni personas como Albornoz rechazaron la vacuna o públicamente enviaron un comunicado. Aparte de eso, eh, el no tener una lista de control de quién se vacuna y quién no es de las cosas más graves. El otro día estaba escuchando que no es 21 días, sino que se podía extender a 42 días luego de poner la primera dosis. Y algunos expertos hablaban de que incluso eso pudiera generar una mutación en el virus, que si vacunas y luego esperas más tiempo del debido. No sé, la verdad, de lo que yo tengo entendido, no es muy difícil hacer una suma y una resta de decir, bueno, tengo 8,000 dosis aseguradas porque parece que no me van a mandar el resto. Tengo cada dosis debe ser puesta cada 21 días. Son 2 dosis por persona. Las matemáticas lógicas dirían como que, bueno, voy a poner a 4,000 personas para poder cubrir las otras 4,000. Aquí pusieron a 6,139 personas. Y hubo un grupo de personas que lógicamente no pudieron recibir a tiempo su segunda dosis. Y bueno, no sé, la verdad, en Ecuador parece que hay una nueva cepa cada semana, cepas que afectan a niños, cepas que afectan a adultos jóvenes. Realmente es como que en el resto del mundo hay una afectación más a personas adultas, pero acá es adulto joven, niños, cosa que no estaba sucediendo antes. Entonces todo eso es bastante sospechoso. Y bueno, Moreno hizo lo que debía hacer y salió a defender a Ceballos. No he leído la carta, les soy sinceros, pero solo sé que me va a No dar la grima leo, no leer vale la eso, así pena. que no quiero leerla realmente. Para evitarme esa grima, no sé, leería, no sé, a Laje o a Gloria Álvarez en este caso. Creo que hasta más valor tuviera eso. O sea que me dices que el Ecuador está diseñando sus propias cepas de coronavirus con las mismas vacunas. Sí, loco, cuando China nos
acusó de que nosotros éramos los que propagábamos el virus. La verdad, creo que estamos diseñando nuevas cepas aquí. De hecho, se encontró una cepa que es un híbrido entre la sudafricana y la inglesa. Somos buenos para mezclar, o sea, pregúntenles a sus panas cuántas veces han mezclado el ron con la cola, el Northwich. Somos expertos en generar mezclas. Doctor Gepetto ya lo confirmó en su primer capítulo con el Norton y el Sweet. Sí, lo que aquí estamos diseñando unos cócteles de coronavirus, pero buenísimos. Sí, así es. Y justamente también hablando de esa lista de control que pedía José, salió una lista falsa que cuando yo la leí la primera vez dije, pero esto es falso como mi huevo. O sea, está hasta Dalá Bucaram, creo que leí un León Febres Cordero por ahí, estaba Lucio Gutiérrez, yo, o sea, ya tampoco se traguen cuentos chinos, o sea, mijines, por favor. Recuerda que invitaron a expresidentes. No sé bajo qué criterio, pero sí invitaron a expresidentes. Así que, a ver, lo de Abdalá Bucaram pongo en duda. Espero. Ya no sé la verdad que esperar de Ceballos y del país, pero bueno. Pero bueno, había otros expresidentes que sí estaban tomados en cuenta. No sé si a la final les pusieron la dosis. No sé bajo qué criterio ellos debían recibir una vacuna, pero bueno, es lo que tenemos. Al menos ya se han confirmado que supuestamente para el 1 de abril ya van a llegar 20 millones de dosis para empezar la vacunación masiva. Y lo único que me conforta es que ya no tengamos este ministro nefasto para dirigir esta campaña de vacunación. Solo no le pongan al doctor Albuja, se les pido por favor, no lo hagan. Por favor, no le pongan al ministro. Mi hijo Albuja ya está hablando. Ya de estar hablando con el buen Moreno ahorita. Y por cierto, vieron que Lenny Moreno, en vez de decir, lo siento mucho por los problemas, por los retrasos en las vacunas, dijo, bien Roberto por ganar MasterChef. Y fue un... Ah, oye, pero loco, nosotros hicimos lo mismo hace una semana y de hecho felicitamos a Roberto por haber ganado MasterChef. Bien ganado. Pero nosotros no somos el presidente de la República, nosotros podemos darnos ese lujo. Nosotros solo somos gamines que hablamos cualquier cosa, entonces sí, es verdad, podemos darnos el lujo de felicitar a Roberto. Si escuchas esto en algún punto, acepta una entrevista con nosotros, fuera bacán. Es más, era Pero bueno, obligación hacer este plugin para Roberto. Seríamos mal podcast sí. si no le felicitaríamos. Así es verdad. Y ya para cerrar esta sesión, porque en este capítulo tenemos una entrevista muy interesante acerca de el nuevo rol que podría tener el Banco Central del Ecuador si es que se aprueba la reforma del Código Monetario, o como su nombre comercial lo anima, el Código Monetario para la defensa de la dolarización. Y antes de que nos vayamos con nuestra invitada, que habló de este tema, que nos va a hablar de los roles de un banco central en un país, de qué se trata esta reforma, por qué cree que esta reforma podría o no funcionar. Quiero anclar esto para hablar un poco de cómo funciona un banco, más bien cómo funciona esta propuesta tan famosa de Andrés Arauz, que nuestro querido economista, experto, entre comillas, José David Beltrán, nos va a hablar de cuál es el plan maestro que ha dicho Andrés Arauz que va a salvar nuestras deudas. Y así que el escenario es todo tuyo. Espero que suene un cuando digas lo de experto, la verdad. Dijo, Edítalo para que suene así. cuando dijo entre comillas, ahí ponemos eso. Ajá. En mi defensa, la Verán, primera vez que Arauz dije lo que experto, la primera vez que dije experto me dijeron entre comillas, fue tus propias palabras, entonces, bueno, no tienes razón, no, no tiene no, el título no, no, generalmente es que todavía, pero pronto. ajá. No, no, está bien, entre comillas es perfecto. Arauz lo que propone es dar $1.000 a 1 millón de personas. Wow, no mentir. Eh, Parte de su plan es tocando los fondos del Banco Central. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en la entrevista seguramente vamos a escuchar cosas como pasivos y activos de un banco. A ver, esto es algo muy importante, no mentira, no es tan importante. Supongamos que Richie es del Banco Ricardiano y yo El voy a Banco depositar, Solidario. es de Recuerda los lo del Isaías, monopolio. poco.
más. No, el de Monopoly. El de Monopoly, el de Monopoly. Entonces, yo como usuario de un banco voy y deposito $1,000 en la cuenta de Ricardian. Eso quiere decir que yo tengo de activo $1,000, pero el banco acaba de obtener $1,000 de pasivos. Ahora, supongamos que el banco ricardiano da $500 de Emilio con una tasa de interés. El Pinzón se acaba de endeudar con los Isaías. Eso quiere decir que prácticamente el banco ahora tiene un activo que sería una cuenta por cobrar. ¿Por qué hago esta reflexión bien breve de cómo funcionaría un banco entre nosotros tres? Porque Arauz más de una vez ha repetido que va a tocar los activos del Banco Central y no los pasivos. Los pasivos del Banco Central, en teoría, toman en cuenta el dinero de los municipios, el encaje bancario de los depositantes y, bueno, supongo que ha de haber otros haberes que tiene el Banco Central con algunos grupos, pero no, en sí no sería más de eso. Y los activos, y ahí está la gran pregunta. Arauz ha repetido más de una vez que conoce que hay una cuenta de activos, conoce que hay una cuenta de activos. El problema es que identificar esa cuenta de activos en el Banco Central es un poco engorroso. Sí, usé una palabra muy rebuscada, solo para ser mal interesante. Pero el punto es que tomen en cuenta cómo funcionan estas cuentas de pasivos y activos, porque supongo que vamos a repetir un poco activo del banco, pasivo del banco. Y bueno, en serio, tomen en cuenta eso. Lo que para ustedes es un activo, para el banco es un pasivo. Es como que el banco adquiere una deuda con ustedes del momento que depositan el dinero en ellos. Ahora, cuando el banco de Pichincha no quiera atenderles bien o el banco Guayaquil tenga filas absurdamente largas, recuerden que literalmente ustedes son teóricamente dueños de gran parte de los fondos que están ahí y tienen el derecho de recibir un buen servicio. Así que quemen un banco y tengan una buena noche todos. No sé si Richie quiere añadir alguna otra cosa, por ejemplo, algo de que se habló como en la entrevista, pero nosotros como Banco Central, de lo que hasta lo que mi poca comprensión de la economía del sistema bancario entendió, es que nosotros obviamente no imprimimos dinero porque no tenemos una moneda propia, pero Estados Unidos, digamos, desde que imprimen los billetes, pero si no estoy mal, Richie, la Reserva Federal de Estados Unidos es medio independiente del gobierno. Sí, la mayoría de bancos centrales, pero hay excepciones bastante importantes, bastante grandes, pero en general la idea detrás de el Banco Central en la actualidad es que sea una entidad, o bueno, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal es que sea una entidad independiente y que su objetivo sea el de mantener una tasa de interés que mantenga niveles bajos de inflación. Eso puede significar una tasa de interés muy alta si es que la economía está en lo que se consideraría un alza y parece que hay potencialmente el peligro de que hayan burbujas o de que empiece realmente a tomar lugar inflación dado por el estado de la economía en cuestiones de comercio y expansión de los negocios, pero también puede significar que se mantenga muy baja la tasa de interés, que ha sido el caso de Estados Unidos ya por varios años, o sea, la tasa de interés está por el piso, y eso en cambio ha sido para tratar de estimular un poco la economía hasta cierto punto y suavizar un poco el golpe de, en este caso, del COVID en la economía. Pero ahí, en cambio, algo interesante es la pregunta de por qué una entidad tan importante en el país, porque es muy importante, ¿no?, el rol que tiene, digamos, el manejo de la tasa de interés y el efecto que sí, por un lado, estás tratando de mantener la inflación baja, un nivel aceptable de inflación, pero por el otro lado, puedes llegar a niveles muy fuertes de lo que se considera austeridad y de deuda cuando tienes la tasa de interés muy alta, ¿no? O sea, hay complicaciones de lado y lado. Entonces, hay debate, o al menos hay gente que cuestiona el hecho de que sea una entidad tan poco democrática, ¿no? En la Reserva Federal acá en Estados Unidos, porque la gente que entra allá
no son elegidos directamente por la gente, no hay ningún proceso electoral, sino es, en este caso, si no me equivoco, el presidente el que le puso a la nueva cabeza de la Reserva Federal que entró con Biden recién. Entonces, en el caso de Ecuador, digamos así, de lo que yo entiendo, y esto vamos a hablar ya más en la entrevista, pero se está considerando la posibilidad de que esta entidad se vuelva, entre comillas, más independiente y, si quieres ponerlo de otra forma, tal vez hasta cierto punto menos democrática. Pero no es que sea democrática en este momento, sino es la idea de que se aleja aún más de ese ideal. Sí, incluso muy interesante lo que van a escuchar en esta entrevista, incluso los por qué exactamente por qué es un peligro tener una institución que tan importante, especialmente en un país que, según datos que me dio el Colorado José, aquí el porcentaje de personas dentro de un banco era de ¿cuánto? ¿De 30%, 40%? Sí, o sea, hay un porcentaje muy pequeño de personas bancarizadas en el Ecuador. No, eran entre 30, 40, no sé si ya subió a 60. Tocaría revisarlo. De hecho, si es que alguien tiene el dato de cuánta gente está bancarizada en el país, pueden dejarlo en los comentarios. El punto es que es algo bastante corto, o sea, aparentemente no hay tanta confianza como uno imaginaría en estas entidades. Feriado bancario, Amsinjo. No, no mentira. Tiene algo que ver, pero no tanto. Un poquito. Dejémoslo en un poquito. Y bueno, así nada más les dejo la entrevista para que la escuchen, para que tengan un poquito más de información de por qué esto podría ser un problema. Y nada, yo por mí me despido por esta semana. Espero que las cosas en el país suavicen un poco, especialmente en las cárceles, porque no podemos tener tan poco control de nuestra población carcelaria y que tal vez dar un pequeño mensaje a alguna autoridad si por alguna razón te topa con este podcast o si Lenny Moreno en su como ya no tiene MasterChef capaz te topa con este podcast y no sé por qué pasaría, pero si estás escuchando por alguna razón creo que es momento incluso para los candidatos, ya sea Jaco Pérez o Guillermo Lasso, Andrés Arauz, que no sean, bueno, Lasso creo que sí se pronunció acerca del problema, pero que eh, piensen ya en una buena reforma carcelaria, especialmente en delitos que no deberían ser tan penalizados eh, como en cualquier otra población. Y también una pequeña crítica a ciertos comentarios de redes sociales. Sí, me van a odiar, que bla, 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 que los presos no deberían tener derechos humanos porque asesinaron o bla, bla, bla. Eh, yo siempre voy a decir que es mejor tener un preso que se pudra en 1 metro cuadrado por el resto de su vida que matarle y darle la satisfacción de que se murió sin haber pagado. Así que, no sé, yo prefiero que le den ciertos derechos en una cárcel y que se pudra ahí en vez que le maten o lo que sea. Y ese es mi comentario medio eh, dark de la semana. Y yo me despido, también les dejo para mis compañeros que se despidan y nos veremos también la próxima semana para nuevamente hablar de la vida en general del mundo. Este país amazónico. Bueno, ya lo dijo, vamos a estar en una pequeña entrevista, les agradecemos que hayan escuchado. Una vez más, Roberto, si escuchas esto, realmente vamos a poner un hashtag de hashtag Roberto en Bad Habits, a ver si es que llega. Fuera muy chistoso. Y estoy seguro que si Roberto participara de este podcast, Lenny Moreno regresaría a vernos. Estoy casi seguro de eso. Así que hagan llegar a Roberto este mensaje. Sí, tal vez tenemos que mandar a alguno de Bad Habits a MasterChef a ver si es que así nos empiezan a prestar atención. No sé cuál de nosotros tiene más chance de lograrlo, pero ustedes esperen para averiguar eso en la siguiente temporada de MasterChef. O dejen en sus comentarios quién de nosotros creen que llegaría más lejos en MasterChef. Está difícil, difícil, difícil. Muy difícil, sobre todo porque, no sé, yo creo que cocino, pero creo que
Estas preparaciones medio densas que se mandan ahí, yo terminaría quemando la cocina. Y bueno, nada, disfruten de la entrevista y nos veremos la próxima semana. Te sorprendería, Pinzón, lo cerca que hemos estado el José y yo de quemar una cocina. Así que tal vez tú sí llegarías realmente lo más lejos. Un, Acaba de un acordarme que departamento. estos manes, acaba de acordarme, no sé si fueron ustedes dos o si fueron ustedes con el Keiko, pero casi se duermen porque dejaron prendida la cocina allá en Chicago una vez que le fuimos de visita, así que es verdad. Y con esta anécdota de grupo, me despido. Buenas noches. Espérate un segundo, ¿Grace ya sabía esto o se va a enterar por el podcast si llega a escucharlo? Se va a enterar por el podcast si es que llegue a escucharlo. Así que Puta. no voy a promocionar este episodio. Al menos no para nuestra audiencia estadounidense. Y bueno, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar y disfruten de la entrevista. Tenemos a una invitada especial llamada Katia Pinzón, que es economista y que hoy nos viene a hablar sobre el Banco Central y sobre esta nueva propuesta de gobierno de Lenín Moreno y que está actualmente en la Asamblea, que trata sobre reformar el Código Monetario, y cuyo nuevo nombre comercial en los medios de comunicación es la defensa de de la dolarización. Así que nada, primero quisiera que Katia se presente a nuestra audiencia y bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, José y Emilio, por la invitación. Me parece una excelente iniciativa la que ustedes tienen, el tratar un poco de informar, de compartir opiniones, información sobre temas importantes para el país. También un saludo a quienes nos están escuchando. Bueno, al hablar sobre este tema, yo creo que, bueno, en primera instancia es importante tener en cuenta, en resumidas cuentas, para qué sirve y qué es un banco central, ¿no? En primer lugar, un banco central es esta institución que pretende ser y ejecuta la autoridad monetaria y financiera en un país. En este sentido, tiene dos objetivos que, a grosso modo, son los fundamentales, ¿no? El primero es el preservar la estabilidad de la moneda y la estabilidad de precios, y el segundo es, en resumidas cuentas, todo el tema del manejo de la estabilidad financiera. Entonces, en cuanto al primer objetivo, por ejemplo, algunas de las actividades regulares de los bancos centrales son el tema de la emisión de la moneda, la política cambiaria, el tema justamente dentro de la política cambiaria, la regulación de las cotizaciones para generar competitividad, el manejo de las tasas de interés. En cambio, en lo que respecta a la estabilidad del sistema financiero, básicamente aquí el objetivo que tiene el Banco Central es el mantener la confianza, ¿no?, de la gente en el funcionamiento del sistema financiero. Para esto, por ejemplo, aplica mecanismos para mantener la liquidez dentro de todo el sistema, coordinar en ciertos aspectos las operaciones entre las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, controlar lo que es el tema del monitoreo, más que todo del riesgo sistémico dentro del país. Y bueno, considerando estos dos amplios objetivos que son la política monetaria y la política financiera, digamos que lo que pretende el Banco Central con esto y para lo que tiene que servir es para generar toda esta estabilidad dentro del ámbito monetario y financiero que permita que haya una coordinación adecuada, digamos, del sistema financiero con el sistema productivo, sí, con la actividad que realizan las empresas, los agentes económicos en general en el país, para que esto pueda servir efectivamente como una base para que pueda haber crecimiento y desarrollo económico. Eso en un sentido muy amplio. Ahora, cuando hablamos de lo que es, quisiera hacer un énfasis en la diferencia, ¿no? En cuanto a lo que se considera un banco independiente de un banco que no es independiente. Hay que recordar que inicialmente los bancos centrales empezaron siendo efectivamente bancos privados, bancos con fines de lucro. Sí, se empezó habiendo una coordinación, digamos, entre la banca privada con fines de lucro, básicamente. Luego esto evolucionó ya
es algo reciente, ¿no? Por los años 1930 más o menos, hacia lo que es la idea del Banco Central como un banco público, es decir, un banco que tenía que servir o que tiene que servir más bien a los intereses de crecimiento y desarrollo de un país. Entonces aquí básicamente se vinculó y se pasó de una coordinación únicamente privada entre los bancos hacia lo que es un banco que sirva más bien a los objetivos de crecimiento y de empleo, de actividad productiva, digamos, de un país. Y el tema del Banco Central Autónomo Independiente que se maneja actualmente es un poquito una variación, digamos, de este último, ¿no? Donde se dice, bueno, el Estado ya no tiene, el Banco Central no tiene que estar necesariamente al servicio de el sector público, no tiene que estar inmiscuido directamente con las actividades o el objetivo de desarrollo de un país, sino que más bien únicamente debería estar encargado de la estabilidad de precios, ¿sí? O sea, la finalidad única, digamos, en un sentido muy amplio, la diferencia es entre este Banco Central Autónomo o Independiente como el concepto actual, a diferencia de lo que es un Banco Central público en sí mismo, es la diferenciación en cuanto a sus objetivos. Un Banco Central Autónomo, básicamente la idea es que únicamente se encargue de la estabilidad de precios, estabilidad financiera, nada más, que no esté inmiscuido directamente con los objetivos de desarrollo de un país. Y ahora, para el caso de un país dolarizado como el nuestro, es importante destacar que, dado que no tenemos moneda propia, sino que manejamos la moneda, el dólar, que es estadounidense, algo que perdemos, algo importante, es el instrumento de la política monetaria. No todas las herramientas de política monetaria, pero una buena parte, que es en sí, por ejemplo, el tema de la emisión de la moneda, el tema de política cambiaria, no se pueden manipular cotizaciones de monedas para generar competitividad. Y entonces, básicamente para nuestro país, algo importante, dado que existe dolarización, es el tener un control adecuado de las reservas internacionales. Es decir, hay que tratar en lo posible para proteger la dolarización de que los dólares que ingresan a nuestra economía, los dólares que se generan en nuestra economía, se queden en nuestra economía. Entonces, básicamente eso es como algunos aspectos bien importantes que hay que tener en cuenta antes de empezar a hablar ya explícitamente, digamos, del tema de las nuevas reformas que se están proponiendo. Eso. Perfecto, Claro, ya. justo esa era nuestra primera pregunta sobre diferenciar los tipos de bancos centrales que hay. Así que muchas gracias por ya darle el resultado de una vez esta primera. También mencionar que está José aquí. No me olvidé de decir que estamos los dos. Richie no está aquí por una cuestión de que no podía venir hoy. Pero está aquí José y él se va a encargar de presentar la segunda pregunta. Ya. O sea, la segunda pregunta ya va mucho más enfocada ya en las propuestas, más o menos. Ya teniendo más claro el panorama, en breves rasgos de qué es un banco central, cuáles son sus tareas dentro de la economía, ¿cómo se pudiera explicar los puntos más importantes de la reforma que se está trayendo, de esta ley para proteger la dolarización? Y segundo y más importante, ¿cuáles son los riesgos, si es que hay como plantear los riesgos, cuáles son los riesgos por los que está pasando actualmente la dolarización? ¿Por qué es necesario plantear tal vez una ley de protección? O tal vez hay alguna otra razón detrás de eso. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, José. Yo, bueno, me he informado bastante respecto a este tema, ¿no? Últimamente, además de que es un tema que actualmente está en boga justamente por las reformas que se quieren implementar. Yo diría que en términos muy generales hay dos puntos bien importantes dentro de la reforma que se plantean. El uno, que es direccionado al tema de generar autonomía técnica en el Banco Central, y el otro punto viene dado por las responsabilidades directas que se le da, digamos, a este organismo que se plantea ser el que dirija el Banco Central. Vamos a explicar cada uno de estos puntos un poco más concretamente para que se entienda mejor.
Respecto al... Es importante destacar que estas reformas se plantean como una continuación o de acuerdo a el último acuerdo que se hizo, ¿no?, en agosto de 2020 con el FMI. Entonces, es un punto importante, ¿no?, que hay que destacar. El primer punto que les decía que tiene importancia dentro de estas reformas que se plantean es el tema de la autonomía técnica del Banco Central. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, esto se plantea para evitar manejos irresponsables por parte de políticos respecto al tema específicamente de las reservas internacionales. Se previene, se prohíbe básicamente con estas reformas el que se usen ciertos recursos para financiar gastos del Estado. Entonces, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas, este es el objetivo, ¿no? Ahora, concretamente lo que se propone es crear un directorio, entonces, un directorio que sea el organismo que la máxima autoridad dentro del Banco Central, un directorio del Banco Central, y además crear o reemplazar la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera por más bien una Junta de Política y Regulación Financiera. A estos dos organismos que vienen a ser, como se plantea en la reforma, las máximas autoridades que además generan la política monetaria y financiera, no solamente ejecutan, generan la política monetaria y financiera, se les da, se propone dentro de esta reforma que estos dos cuerpos, digamos, de autoridad dentro del Banco Central sean conformados por 5 miembros. Estos miembros se plantea que tengan al menos 10 años de experiencia dentro de del sistema financiero o de organismos reguladores, que sean expertos en economía, en finanzas, estas temáticas. Y además, se explicita que no deberían tener, para propender a que no existan conflictos de intereses, se explicita que no deberían haber sido propietarios directamente de instituciones financieras o haber figurado dentro de su administración en los últimos 12 meses. Es importante destacar que hasta el momento, por ejemplo, dentro de esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, intervienen necesariamente el ministro de Economía, el ministro del tema de producción y además un delegado del presidente. Esto considerando que básicamente hasta ahora las últimas reformas que se hicieron al Código Monetario y Financiero pretendían justamente vincular más la actividad del Banco Central con los objetivos, digamos, de desarrollo del gobierno central. Entonces, bueno, aquí vemos estas normativas que se ponen específicamente, ¿no? Ya cuando les comente, digamos, mi opinión al respecto, vamos a enfatizar un poco más en ciertas cosas, pero básicamente esto es todo lo que compone la reforma en cuanto a la autonomía técnica que se propone para el Banco Central. Y luego de esto, otra cuestión importante, como les decía, que se plantea en la reforma, son cuestiones sobre las responsabilidades que tendría este directorio del Banco Central. En primera instancia, por ejemplo, se pretende ya no hacer mención de cuestiones como la fijación de tasas máximas de interés, que es lo que básicamente se maneja actualmente. Más bien esto se reemplazaría por una mención de que este directorio tiene más bien que únicamente definir las tasas de interés para que rijan dentro del sistema financiero. Es decir, no se habla ya explícitamente de existencia de tasas de interés máximas, como lo es actualmente. Y otro punto importante es que hay algunas cuestiones que se reformulan respecto al tema de la gestión de la Reserva Internacional. En primera instancia, por ejemplo, existe una prohibición explícita, como les había dicho, de que el Banco Central, con sus reservas internacionales, puede realizar operaciones de liquidez con instituciones estatales, con instituciones gubernamentales, y más bien se permite únicamente que se utilicen estos recursos con el sistema financiero. Además, se elimina y se deroga un artículo que menciona que esta Reserva Internacional debería tener el control de la Contraloría.
bueno, independientemente de cómo esté funcionando, o sea, si funciona bien o mal actualmente. Lo que se pretende es que no tenga este control y además se eliminan también ciertos límites que actualmente existen dentro del Código Monetario para el tema de la posesión de activos externos de las instituciones financieras. Entonces, siento que este ha sido, digamos que en muy resumidas cuentas, algunos de las reformas que yo he considerado y varios analistas consideran como las más importantes dentro de esta propuesta de reforma. Respondiendo a la segunda pregunta que hacía José, actualmente existen efectivamente riesgos para la dolarización. ¿Por qué? Porque como les decía, en un país dolarizado, donde no se puede emitir moneda, lo que se debe hacer y lo que debe procurar el Estado es mantener la liquidez dentro del país, es decir, los dólares que se generan en el Ecuador, los dólares que corresponden al Ecuador deben de estar dentro de la actividad económica y circulando dentro del Ecuador. Sí, con esto se previene el riesgo, porque no se genera digamos, no se afecta a la sostenibilidad y a la liquidez que puede haber dentro del país. Efectivamente, actualmente yo considero que existe un riesgo importante porque existen actualmente lo que se podría considerar fugas de capitales masivas, más que todo por parte de las instituciones financieras. Y esto obviamente genera una presión importante, puede generar problemas de liquidez importantes y además genera también un poco de conflicto de interés, ¿no? O sea, conflicto de interés respecto a cuán conveniente es o no tener, más que todo para quienes poseen importantes activos en otros países, mantener la dolarización. Entonces, es eso, ¿no? Básicamente, en términos muy resumidos, esas son las cuestiones más importantes que se plantean en la reforma. Ya. Entonces, antes de pasar tal vez a la parte de tu opinión con respecto a esto, en breves rasgos, ¿tú consideras que realmente estas reformas pueden blindar justamente para que no existe esa salida, esa fuga de capitales? Claro, es para que tengan una idea. Nosotros no podemos, como ya se mencionó, imprimir más dinero. No podemos alterar la liquidez del Estado. Dependemos plenamente de, por así decirlo, los flujos hasta cierto punto externos que se pueden generar. Y esos flujos externos deberíamos procurar que se mantenga circulando dentro de nuestra economía. Lógicamente puede ser un problema conforme vayan saliendo flujos de manera masiva, pudiéramos realmente terminar quebrando. Bueno, no quebrando, terminaríamos afectando de manera muy fuerte a la misma economía, a la misma dolarización. Entonces, no sé, quería saber un poco tu opinión y también si es que realmente estas reformas pudieran blindar, a lo menos por ese lado, a la dolarización. Ya. Al respecto, yo en realidad sí tengo cuestionamientos y dudas bien importantes respecto a qué tanto protege esta ley finalmente a la dolarización, ¿no? Y es importante el hecho de que se le ha puesto además del nombre de ley para la defensa de la dolarización. Yo más bien creería que esta ley, exacto, se ha tratado de, justamente, ¿no? De vender esto como un producto que puede sonar novedoso y que además intenta captar ese interés de la gente, ¿no? En que se mantenga la dolarización, dado que, ¿por qué se llegó a esta situación? Una crisis, una de las más importantes, diría yo que de las más importantes, la más importante que ha tenido el país, se generó mucho desempleo, mucha migración masiva. O sea, las consecuencias fueron terribles, todo lo que llevó a este proceso. Y durante los últimos años, desde la dolarización, ha existido cierta estabilidad con la cual la gente no quiere jugarse, ¿no? hacia lo otro y hacia una posible vuelta a la situación antes de los años 2000.
Yo tengo muchas dudas respecto a cuán efectiva puede ser esta ley para proteger la dolarización, porque, por ejemplo, si analizamos un poco punto por punto lo que les había mencionado, se plantea una autonomía técnica del Banco Central en la cual el organismo que dirige este Banco Central tiene la facultad para generar desde sí mismo política pública y además está conformado por un comité de expertos en estos temas que tienen que tener mínimo 10 años de experiencia trabajando dentro de las instituciones financieras o dentro de los organismos de control. Y además no deben ser propietarios o haber figurado en la administración de estas instituciones dentro de los últimos 12 meses apenas. Entonces aquí claramente se ve que puede haber un importante conflicto de interés respecto a quienes podrían conformar este grupo. Básicamente quienes pueden conformar estos grupos son personas que necesariamente están vinculadas ya bastante tiempo con instituciones del sistema financiero. Y difícilmente, por ejemplo, aquí van a poder figurar, qué sé yo, académicos que sean expertos en el tema porque no van a tener estos requisitos, ¿no?, específicos de experiencia que se tienen. Aunque estas personas, sin embargo, puedan tener, qué sé yo, una visión un poco más amplia de para qué debe servir y para qué objetivos principales debe servir el Banco Central. Entonces, aquí básicamente se ve que no necesariamente puede existir si bien es cierto, puede existir autonomía respecto a los objetivos del gobierno central, que bueno, al menos en teoría los objetivos del gobierno central son los objetivos de la ciudadanía, ¿no?, al menos en teoría. Básicamente se ve como cierto peligro que pudiera existir de pasar más bien de un banco central que sirve a los intereses de un gobierno central, del Estado, de la ciudadanía, a un banco central que más bien podría servir a los intereses de un grupo particular, en este caso de la banca privada, de las instituciones financieras privadas, puesto que estos requisitos no garantizan que estas personas que van a conformar estos grupos importantes en el manejo del Banco Central estén conformados por personas que no tienen conflicto de intereses. Aquí, por ejemplo, el tema de no haber figurado como propietario por los últimos 12 meses, eso es un requisito. Básicamente nosotros sabemos que existen muchas figuras con las cuales uno puede figurar indirectamente como propietario, como parte de la administración de una institución financiera. Y si se tiene además ese poder de tener injerencia sobre las decisiones que afectan a todo el sistema y todo el sistema financiero, me parece algo sumamente peligroso, algo que puede cooptarse fácilmente, digamos, por instituciones o agentes particulares para sus beneficios particulares, o sea, fines de lucro finalmente. Y dentro de eso, cuestionando un poco el tema de qué tan autónomo a la final puede ser el Banco Central de esta manera, ¿no? Independiente, sí, yo creo que le independizan mucho de los objetivos del gobierno central y del Estado y de la ciudadanía, en teoría, para tal vez generar esta posibilidad de un banco que más bien sirva a los intereses de las instituciones financieras privadas, y más particularmente de los grupos o de las élites financieras que pueden ser las que tengan mayor poder de mercado y mayor injerencia dentro de las decisiones que pueda tomar el Banco Central. Y dentro del tema de las responsabilidades del directorio, me parece que genera aún más peligro para la dolarización, porque en cuanto al tema de la Reserva Internacional, se dice básicamente que existe esta prohibición, ¿no?, de que se usen esos recursos para operaciones de liquidez con el sector público. Sin embargo, no se cierra, digamos, esta puerta para el uso con el sistema financiero privado. Eso en teoría no es lo que genera el problema. Sin embargo, lo que hacen es, además, quitar ciertos controles, como el control de la Contraloría, el organismo de la Contraloría hacia estos recursos, y además pretenden eliminar los límites que tienen actualmente las instituciones financieras sobre sus activos externos. Entonces, básicamente es el punto que hemos enfatizado muchas veces ya en esta conversación. El Banco Central
Dado que existe la dolarización, debe propender a que los activos externos de las instituciones financieras en particular, bueno, en general de todos los agentes, se minimicen, ¿no? Es decir, los recursos deberían estar circulando dentro del país en lo posible para proteger la dolarización. Sin embargo, lo que se pretende hacer aquí es justamente eliminar ese límite que se había puesto a la posesión de activos externos de estas instituciones. Entonces se pretende dejar esto como muy libremente para que las instituciones financieras en particular puedan tener sus activos fuera del país sin problema alguno, es decir, ya sin ninguna previsión explícita dentro de la ley. Entonces, ya en resumidas cuentas, nosotros vemos que no se ve muy claro que estas reformas lleven a una defensa de la dolarización, sino más bien parecería que están atentando directamente contra esto, ¿no? Una ley que pretenda defender la dolarización, justamente yo creería que debería hacer más énfasis en estas regulaciones, sobre todo respecto a la posesión de activos externos. Sin embargo, eso no se está haciendo. Y se está queriendo dar un poco más de poder e injerencia en el sistema financiero a grupos que posiblemente podrían tener conflicto de intereses y podrían actuar en favor de ciertos grupos económicos. Entonces, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Es bastante cuestionable que tanto pueda ayudar esto a defender la dolarización como tan pomposamente se ha llamado a esta ley. Perfecto, y como sabemos, actualmente esta ley está siendo o va a ser debatida por la Asamblea, no estoy del todo seguro si ya se está siendo debatida, pero tomando eso en perspectiva, digan, porque incluso el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que no garantiza que se tengan los votos necesarios para hacer pasar esta reforma al Código Monetario. Entonces, así rápidamente, porque ya estamos casi con el tiempo justo para terminar el programa, si tú fueras un asambleísta de una asamblea con todo el conocimiento técnico que tienes y que sabes, ¿cuáles serían tus principales dudas aparte de las que ya has dicho en las preguntas anteriores? Yo creería que, bueno, de tener ese rol, sería importante tener en consideración algo esencial, ¿no? Dentro de lo que es en general el manejo del Banco Central. Y es que esta ley directamente está poniendo en riesgo la estabilidad no solo del sistema financiero, sino con esto además los objetivos de desarrollo a largo plazo del país. Y además en particular está poniendo en riesgo la dolarización. Hay que reconocer, y eso es importante, que actualmente no está funcionando del todo bien la normativa, es decir, sí han existido abusos también de parte de funcionarios públicos respecto al manejo de, sobre todo, las reservas internacionales. Sin embargo, no creo que la actual normativa esté presentando una solución a ese problema. Hay que recordar que existen riesgos, si bien existe el riesgo de que funcionarios públicos coopten este poder para su beneficio, también existe el riesgo de que agentes privados, como las instituciones financieras o grandes élites, también coopten este poder. Acordémonos que antes de la dolarización, en los años 90, el Banco Central tenía efectivamente autonomía técnica y administrativa, y ya vemos lo que sucedió. Sí, básicamente es ese riesgo también el que existe. Dados los niveles de corrupción importantes que hay en el país, creo que nos estaríamos jugando bastante, ¿no? Al permitir que se legalice o que se implemente una normativa como tal como se está proponiendo al menos. Yo creo que además algo bien importante es el hecho de que actualmente tal vez no es el momento, ¿no? Para debatir una ley de este calibre, porque es algo bien importante. Las condiciones actuales no dejan ver, ¿no?, que esto en realidad sea una prioridad. Yo creería que más bien esto puede jugar en contra, puede generar desconfianza dentro del sistema financiero y esto puede tener consecuencias bien graves. Y además el nivel de aceptación, y es bien importante también mencionarlo, el nivel de aceptación de este gobierno no es tan alto, con lo cual yo no creo que sea una buena opción, ¿no? Ahora, antes de salir del gobierno, un poco antes de salir, querer implementar una ley además de esta magnitud, me parece una locura. Sí, o sea, no hay este gobierno tendrá tal vez ahora, no sé, me parece que un 10% de confiabilidad por parte de la ciudadanía, me parece que es mucho, y con esta aceptación querer implementar algo así,
es definitivamente una locura. Es algo que se debería al menos dejar al nuevo gobierno, ¿no? Un tema que se debería dejar al nuevo gobierno. Finalmente, el Estado, es importante que el Banco Central apoye también los objetivos de desarrollo y de crecimiento de empleo que tiene el país. Sin embargo, es importante también considerar que existen estos riesgos. A la final, es importante el saber balancear. Yo creo que de asambleísta, yo creo que algo importante sería tratar de crear nuevos mecanismos, ¿no? O sea, no dejar todo o en manos del Estado o en manos de agentes privados, sino tratar un poco de generar un balance, o sea, que este directorio tenga representación un poco más heterogénea de ciertos grupos del gobierno, de la banca privada, incluso de otros grupos que pudieran ser importantes dentro de este tema. Entonces, bueno, el mensaje sería, a la final, estos organismos o la asamblea podrían analizar cómo básicamente balancear un poco más el poder, es decir, que no se deje tanto este riesgo ni para un lado ni para el otro, ni para el gobierno ni para agentes privados con sus objetivos privados particulares. Y esa sería la tarea importante que se tiene, creo yo, y que tiene la asamblea. Y esperemos que se piense efectivamente en esto en estos momentos. Listo, muchas gracias. Realmente creo que ha sido increíble la entrevista. Te agradecemos por tu participación porque nos has ayudado a esclarecer muchas dudas que teníamos en torno a este tema. La realidad es que tal vez uno de los puntos que tú mencionas es hasta cierto, en mi opinión, lo más cuestionable y está muy de la mano con el hecho de que prácticamente es como que el gobierno está ya saliendo, es un gobierno sin aceptación para nada. Realmente solo creo que de las pocas personas que le quiere este gobierno tal vez sea la madre de Ceballos, porque realmente El perrito también. por ciertos El perrito favorcillos, también. ajá, y el perrito también. Entonces es súper, hasta por ese lado es bastante cuestionable que traten de meter en los próximos 3 meses una ley que puede cambiar el panorama de manera tan drástica. Y como lo mencionamos, para blindar la dolarización, los pasos están un poquito, tal vez dispersos de lo que se trata de hacer. Es verdad, creo que todos concordamos con que existió más de una vez un manejo irresponsable de estos fondos. Pero al mismo tiempo, ¿qué ha sucedido de manera un poco más coloquial los últimos meses? Se ha notado bastante la salida se ha notado bastante la salida de flujos de efectivo del país y bueno, la situación se puede ir complicando cada vez más. También está el hecho de que quieren quitar el impuesto a la salida de divisas, pero bueno, ese es otro tema, otra cosa muy compleja y que requiere bastante discusión, pero yo creo que se resolvieron bastante las dudas que teníamos en torno a este tema. Muchas gracias. Así es, A Katia. ustedes, muchas gracias. Así es, Katia, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que puedas volver cuando tengamos alguna otra tema sobre parecido a este, que puedas ayudarnos con tu experticia. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que les haya gustado esta entrevista. A ustedes, chicos, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran podemos conversar igual sobre temas interesantes. Aquí lo importante creo que es aportar ideas y bueno, informar un poco a la gente y tratar de no generar una opinión sesgada, digamos, sino más bien de dejar al menos esa duda, ¿no? De bueno, qué tan cierto es lo que se dice, al menos desde el gobierno central. Eso. Muchas gracias, chicos, por su invitación.